Esta es una trinchera apuntando hacia Argentina. Y wow, hasta el día de hoy está. Y miren, wow, acá estuvieron los soldados esperando a los argentinos que viniesen por allá. Y aquí los soldados estuvieron esperando con sus ametralladoras. Y sentaditos ahí algunos esperando a que se diera el vamos a esta guerra que nunca fue. Y que no muchos chilenos ni tampoco argentinos la conocen. Pero espero que en este video la conozcan, porque la verdad que es historia importantísima de Chile como también de Argentina. Y en este video te la mostraré. En pocas palabras, hijos de la Pachamama, este gran búnker bajo tierra que hay aquí en Puerto Williams iba a ser para que la gente de Puerto Williams, luego de que fuese invadido por los argentinos, lograse llegar hacia acá y resguardada para que los argentinos tomasen la ciudad de Puerto Williams. ¿Qué tal, hijos de la Pachamama? Bienvenidos a un nuevo video de Clouds.7. El día de hoy, como se pueden dar cuenta, miren para atrás mío, me encuentro en el sur extremo de Chile y también del mundo. Me encuentro en la última ciudad que tiene el planeta. Me encuentro en Puerto Williams. Y fue un lugar en el cual sucedió algo muy importante para Chile y también para Argentina. Algo de lo que muchos chilenos no conocen hasta el día de hoy. Este fue el punto más importante en la casi guerra con Argentina, a la cual llegaron muchos soldados, muchos marinos listos para la guerra. Y la verdad es que estuvimos a segundos de caer en una guerra que lamentablemente hubiese matado tanto argentinos como también a muchos chilenos. Lo que pasó en este lugar fue tan importante que podría haber marcado la historia de Chile como también de Argentina, y el día de hoy te contaré qué fue lo que pasó. Así que vamos, hijos de la Pachamama. Y bueno, hijos de la Pachamama, como se pueden dar cuenta atrás, miren que de verdad un paisaje increíble. Para allá tenemos los dientes de Navarino. Estamos en una isla, en la última ciudad que tiene el planeta Tierra, literal, al sur extremo de Chile. Y estoy gracias aquí a las personas que me apoyan en Patreon. Me pueden apoyar acá abajo en Patreon. Puede ser unos 5 o quizás más dólares, pero gracias a ellos estoy en este lugar y les doy la gracia eternamente. En este momento me encuentro aquí en el bosque, como se pueden dar cuenta, miren, acá en Puerto Williams, un lugar histórico del cual les dije, porque tiene una historia de verdad impresionante, pero lamentablemente muchos chilenos no están muy enterados de esto, ya que en ese momento no se le informó a la población. En Argentina sí sabían mucho de esto porque se le informó a la población, pero bueno, quizá el día de hoy no conozcan mucho sobre el conflicto del Beagle, y el día de hoy les hablaré sobre eso. Ahora en este momento me encuentro aquí en Puerto Williams. Aún hay restos de baterías y restos de cosas que se usaron en ese tiempo para venir a fortificar estos lugares. Por ejemplo, allá tenemos un cañón, acá tenemos una especie de alojamiento para la dotación, como por allá también. Para allá tenemos un vehículo anfibio, que son como para los desembarcos anfibios. Para allá hay otro cañón más, y así son restos de lo que algún día pudo haber sido una guerra, pero no lo fue. Pero para que me entiendan un poco, yo sé que a lo mejor están aún colgados y aún no saben nada, les tendré que contar la historia, y eso haré en estos momentos. Pero bueno, hijos de la Pachamama, ya aquí en Puerto Williams te tengo que contar la historia para que se ubiquen un poco en el contexto del lugar en el cual estamos. Estamos en el sur extremo del planeta, al sur extremo de Chile, en la última ciudad que tiene Chile y también Sudamérica. Me refiero a Puerto Williams. En este punto existen 3 islas, las cuales están justo en el límite entre Chile y Argentina. Está Picton, Nueva y Lennox, que en definitiva tienen un gran poder estratégico para el Océano Pacífico y también para el Océano Atlántico. El tema es que Argentina reclamó que estas islas eran de ellos y los chilenos reclamaron que estas islas eran de ellos. Pero este conflicto viene de mucho más atrás, desde 1888, cuando se declararon las fronteras, ya que Argentina las definió dentro de sus fronteras y Chile también las definió dentro de sus fronteras. Por lo que este conflicto se alargó hasta 1971, cuando ambos países firmaron un compromiso de arbitraje para que dijeran de quién iban a ser las islas finalmente. Hasta que llegó 1977, cuando el arbitraje dijo, estas islas son chilenas. En Argentina esta noticia la verdad que no cayó nada de bien y declararon el arbitraje como insanablemente nulo.
Luego de esto, Argentina, por el poder militar y también por la parte diplomática, intenta negociar con Chile, pero no hay acuerdo. Y como el acuerdo fracasó, Argentina inició el plan B, que era la Operación Soberanía, que consistía en tomarse las islas a la fuerza. Hay que ubicarse igual en el contexto que era 1978 y ambos países estaban bajo un gobierno militar. Por lo tanto, mucho diálogo no había en ese momento y se iban a ir a las manos, lo más probable. El patriotismo estaba a flor de piel, y tanto en Argentina con Jorge Rafael Videla, que estaba a cargo del país, y tanto en Chile con Augusto Pinochet, que estaba a cargo del país. Bueno, llegó el momento y las tropas argentinas comenzaron a movilizarse con el objetivo de la Operación Soberanía, de tomarse las islas Picton, Nueva y Lennox. En ese tiempo Argentina tenía un gran poderío militar, tenía una gran economía. En definitiva, Argentina era muy superior a Chile en todo. Y hay que ser en cierto punto sincero, lo más probable es que quizás Argentina no hubiese pasado por encima a los chilenos, porque en Chile había mucha pobreza, en cambio Argentina era uno de los países más ricos del mundo anteriormente. Pero hay que rescatar algo en los chilenos, que aún así igual iban a defender las islas, no se iban a dar por vencidos, iban a ir sí o sí al combate. Entonces eso de verdad que es muy valorable por el lado chileno. Por el lado chileno también comenzaron a movilizarse las tropas, y esto de verdad quizás aún no se ubican en el contexto, pero dije el año 1978, o sea, fue hace muy poquito. Quizás muchas personas no lo sepan, o a lo mejor estén pensando que fue en la época de la Guerra del Pacífico, pero no, fue en 1978, hay muchas personas vivas aún que estuvieron ahí, que son veteranos de ese tiempo. Y bueno, continuando con la historia, Chile comenzó a movilizarse, comenzó la escuadra, zarpó desde Valparaíso con rumbo a Puerto Williams, a este lugar que es la parte final, como les dije, de Chile. Los aviones comerciales en Santiago comenzaron a llenarse de soldados, de carabineros, que iban con rumbo a este lugar, a Punta Arenas, al extremo sur de Chile. En definitiva, ambos países se estaban preparando para el día D, que era el día el cual Argentina tomaría posesión de las islas y bueno, comenzaría todo. Bueno, nosotros salimos de Santiago más o menos como el 10 o el 11 de diciembre del año 1978, cuando ya estaba decidido que ya no había otra salida que un conflicto armado. A nosotros de primera nos lo dijeron que íbamos a la guerra. Después supe que íbamos a la guerra, ahí lo dio miedo. Y yo la edad que tenía eran 19 años y éramos cabritos. Son movimientos de tropas que se realizaron a nivel nacional. Se avisó que veníamos movilizados a la zona austral, a proteger la pampa austral. Sobre todo en esta zona no estábamos preparados porque era muy limitada la cantidad de tropas que teníamos. Sin embargo, como a los 15 días ya llegaron hartos refuerzos del norte y ahí estábamos ya en condiciones como de enfrentarnos con los argentinos. Nosotros nos fuimos a fines de septiembre hacia la zona sur, el Canal Beagle, y estuvimos en los puertos secretos reservados esos 3 meses hasta el día que se sabía que la escuadra argentina iba rumbo a las islas. El comandante nos informó de que cuando sonara el gongo de combate iba a ser en caso real, no ejercicio. Así que ahí partimos hacia el Cabo de Hornos y encontrarnos con los argentinos. Ya definitivamente decidido y con toda el arma puesta en defender la patria. Una de las cosas que igual me llama la atención es que en Chile no se hizo la alarma, no se avisó sobre esto, sino que se mandó a toda la Fuerza Armada hacia este sector, los carabineros a custodiar las fronteras, los infantes de marina a las islas Picton, Nueva y Lennox a protegerlas. La escuadra andaba circulando por todo este sector que tenemos atrás mío, que está tapado con árboles, pero está el Canal Beagle. Y como les digo, algo bueno que se hizo en Chile, que se pensó bien, fue no cundir el pánico, no avisar a la población, como en cambio lo hizo Argentina, en la cual salieron a despedir a sus soldados, se hicieron ejercicios de apagones en las ciudades, simulando que estaban siendo bombardeadas por los chilenos. Acá en Chile el pánico no se apoderó del país y el país siguió funcionando normalmente como que si nada pasara. Y la verdad que esta historia suena increíble, pero así es. La guerra estuvo ahí a la vuelta de la esquina y en Chile no muchas personas lo saben y quizás hasta el día de hoy muchos no se han enterado del conflicto del Beagle en 1978. Supuestamente la parte que más se sabía, se sentía este tronar de cañón fue acá en Magallanes, porque la gente, lo que es del norte, Santiago,
andaba preocupado de comprar sus regalos pascueros, etcétera, etcétera, pero no sabía lo que estaba pasando acá. Y toda la gente fue transportada en forma silenciosa, en forma estratégica, hacia esta zona de cual se esperaba que iba a iniciarse el conflicto. Y bueno, hijos de la Pachamama, ya aquí de fondo con el canal Beagle, que es fiel anfitrión de lo que estoy contando en estos momentos, se acercaba el día D, que era el día más importante, el 22 de diciembre de 1978, que se suponía que era el día que la escuadra argentina desembarcaría a sus soldados en las islas Picton, Nueva y Lennox, y con eso comenzaría el conflicto. Cada vez que la Fuerza Aérea chilena veía que la escuadra argentina se empezaba a movilizar, se le daba la orden a la escuadra chilena a ir al ataque, con rumbo a las islas Picton, Nueva y Lennox y atacar a cualquier embarcación que estuviese en aguas jurisdiccionales chilenas. O sea, si se encontraban con la escuadra argentina, la guerra estaba a la vuelta de la esquina. El 19 de diciembre de 1978 fue la primera vez que la Fuerza Aérea vio que la escuadra argentina se comenzó a movilizar en el lado atlántico y la escuadra chilena zarpó rumbo a la guerra, así como se escucha, rumbo a la guerra. Ellos iban al combate. Afortunadamente para ambos países, justo ese día la escuadra argentina se tuvo que devolver. ¿Por qué? Porque hubo una gran tormenta que evitó que ambas escuadras se encontraran y comenzara la guerra ese día. Hasta que llegó el 22 de diciembre de 1978, que como les dije fue el día D, uno de los días más importantes quizás para los marines y los soldados de esa época en Argentina tanto como en Chile. El patriotismo estaba a flor de piel, yo creo que el nerviosismo en ambas partes era tremendo. Después de todo no es cualquier día, es el día que vas a la guerra, vas a defender a tu país, es el día que quizás pueda que te mueras, y aún así ellos fueron con rumbo a la guerra. Eran las 4:30 de la mañana del 22 de diciembre del 78 y la escuadra argentina comenzó el zarpe. Ese era el zarpe directo a la guerra, iba con dirección a las islas Picton, Nueva y Lennox, y la escuadra chilena hizo lo mismo. Comenzó también su zarpe hacia las 3 islas en disputa. En estos sectores de acá, los soldados comenzaron a hacer sus trincheras, comenzaron a instalar los cañones. Miren, de verdad, estamos en este lugar. Allá tenemos las baterías que estaban listas y dispuestas en ese momento para defender lo que tenemos aquí, el canal Beagle. No sé si ven los cerros que están ahí al frente, eso es Argentina, eso ya es tierra argentina, y acá es la tierra chilena. En el lado que tenemos allá está lleno de trincheras chilenas que estaban listas el 22 de diciembre con soldados dentro, llenos de armamento, munición, esperando el ataque, esperando que llegase la escuadra argentina y comenzara la batalla naval que iniciaría esta guerra del 78. La estrategia, la logística, los soldados, todo, estaba todo listo, solamente faltaba decir disparen o faltaba que se vieran las caras ambas escuadras chilena y argentina para que comenzara la guerra, pero fue el Papa fue el que intervino en ese momento y una figura religiosa mundial en momentos donde la religión era muy importante en el mundo, y dijo que por favor no ocurriese esa batalla, y fue él el intermediario en que Chile y Argentina entraran en una guerra. Luego de eso, el general Videla en Argentina dijo, ya chicos, el Papa tiene razón, devuélvanse, dejemos la isla ahí nomás y devuélvanse. Y fue así como de la nada la escuadra chilena iba rumbo a la isla y le avisaron que la escuadra argentina se estaba devolviendo. Nadie entendía nada, pero con el tiempo se supo que el Papa fue el intermediario entre esta guerra. Quizás esta persona hizo y evitó que ocurrieran muchas muertes de argentinos como también de chilenos. En conclusión, la guerra ese día estuvo a segundos de comenzar. De verdad no les miento ni le pongo color, fue a segundos de comenzar. Se evitaron muchísimas muertes. Quizás no solamente se hubieran tomado las 3 islas, hubiesen tomado esto también, se hubieran quedado con toda Tierra del Fuego, o quizá hubiese ganado Chile, la verdad, no lo sé, la verdad. Es un sinfín de opciones posibles para un futuro que quizás hubiese cambiado la historia de ambos países, pero bueno, gracias a Dios los soldados, los marinos volvieron con sus familias y nadie murió en esta guerra que, gracias a Dios, nunca ocurrió.
Y bueno, hijos de la Pachamama, estamos aquí ya en el sector donde quizás en algún momento aquí estuvo lleno de infantes, obviamente esperando y planificando todo el sistema de disuasión que se iba a hacer aquí. Acá hasta el día de hoy tenemos de esta defensa antiaérea que ocupaban. Y miren, esta se ocupó en ese momento. Bueno, en realidad no se ocupó, pero sí estaba disponible para disuadir y decirle a Argentina, que está allá al frente, que Chile estaba preparado. Miren, allá tenemos otra más y vamos a ir para allá. Pero miren, hasta el día de hoy están aquí. ¿Y por qué las pusieron aquí? Porque allí tenemos el aeropuerto. Y miren, justamente en estos momentos viene aterrizando un avión allá arribita, no sé si lo ven. Pero bueno, para eso era este sistema antiaéreo, para protegernos en caso de que Argentina viniese con sus aviones y atacara estos sectores. Después de todo, estamos al lado literalmente de Argentina. Y miren, ahí viene un avión justito. Y bueno, hijos de la Pachamama, como se pueden dar cuenta, allá está el cañón al que fuimos recién. Y acá tenemos el otro sistema antiaéreo que había en este sector. Y como les dije, lo ubicaron aquí. ¿Por qué? Porque al frente tenemos Argentina. Todo eso es Argentina. Tenemos Bahía Almanza allá, que es un pueblo que siempre tiene las luces prendidas. Dicen que es un pueblo fantasma. Y este es el canal Beagle. Y bueno, acá tenemos esta otra tanqueta bastante grande. Y se dice que fue extraída de los buques de guerra que participaron en la Segunda Guerra Mundial. O sea, en conclusión, este que tenemos acá atrás estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Quizás fue de los que combatió a los nazis. Pero bueno, acá lo tenemos, acá estuvo para defender a Chile en caso de, y estuvo a punto, a minutos, a horas, a segundos de combatir allá al frente. Allá al frente tenemos Bahía Almanza, como les dije, y también tiene cañones apuntando hacia este sector. O sea, tenemos acá Chile, tenemos el canal Beagle y para allá tenemos Argentina, y la mitad del canal Beagle es argentina y la otra mitad es chilena. Si seguimos caminando para acá, creo que por acá están las trincheras. Por lo que vi en unos videos, las trincheras estaban por acá. Y miren, hijos de la Pachamama, este podríamos decir que es como la frontera, literalmente. Hasta acá llega y ¡wow! Claro que sí, acá tenemos una de las trincheras y miren para dónde apunta. Justo para Ushuaia. Allá tenemos Ushuaia, que es la última ciudad de Argentina y también dicen que es la última ciudad del mundo. Y bueno, así lo es porque es la ciudad más grande, pero Puerto William también es considerado ciudad. Así que ciudad como Puerto William la tenemos aquí, a la vuelta. Así que podemos decir que Puerto William o Ushuaia son las últimas ciudades del mundo. Y miren, hijos de la Pachamama, yo para esto vine acá al fin del mundo a conocer estas trincheras para ver si eran reales. Y claro que sí, y nos vamos a meter. ¡Wow! Cabros, miren, es impresionante, de verdad, nunca había estado en una trinchera de guerra y la verdad es que viajé desde Valparaíso, desde la mitad de Chile, prácticamente hasta el fin del mundo para ver esto. De verdad que me emociona bastante poder estar aquí en unas trincheras de guerra que gracias a Dios no se ocuparon para la guerra, pero sí podrían haberse ocupado, literalmente estuvieron a horas de ser ocupadas lamentablemente para la guerra. Miren, es realmente impresionante. Yo nunca había estado dentro de una trinchera así tan bien mantenida como esta y wow, miren, si nos metemos para acá, quizás ahí se sentaba el soldado, el infante, para allá salían y para acá están los sacos de arena, igual que las trincheras que vimos en el Morro de Arica, apuntando hacia allá, hacia Ushuaia. O sea, las personas estuvieron aquí esperando por horas. Se dice que venían por días y estaban aquí por días esperando que pasara algo. Bueno, y afortunadamente nunca pasó. Y una de las cosas más impresionantes es que se mantienen bastante bien. También se dice que se aclimataron para luego la guerra de las Malvinas, ya que las Malvinas están muy cercanas. Es por eso también que Chile en ese momento, en 1982, también se preparó bastante y volvió a tener todos estos medios disuasivos para evitar que Argentina, si en caso que le ganara a Inglaterra, quisiera recuperar estas tierras nuevamente. Entonces estaban alerta. Es por eso también que se dice que Chile ayudó a Inglaterra y claramente así fue, ya que Chile necesitaba que Argentina perdiera porque venía de una crisis bastante grande hace menos de 4 años. Entonces estuvieron a punto de estar en guerra y ahora obviamente no iban a querer que Argentina ganara. Bueno, son momentos de crisis que viven los países, pero hoy en día hay paz y eso es lo importante y ojalá que se mantenga por muchísimos años más porque no es la idea que mueran seres humanos por mismos seres humanos. Es ilógico, pero bueno. Así es la historia del mundo, así es la historia de Chile y de Argentina. Y esto en el lugar donde estoy ahora es realmente historia viva, historia que hasta el día de hoy perdura aquí y está aquí. Lamentablemente no se ocupa como un lugar turístico, pero sí está. Yo creo que muchos de ustedes querrían estar dentro en este lugar donde me encuentro el día de hoy.
Y bueno, hijos de la Pachamama, ya saliendo de la trinchera, que miren por fuera cómo se ve, para que vean que no es cualquier cosa. Ahí está el hoyito por donde se metían los soldados y por acá está la parte donde se miraba hacia afuera, miren. ¡Wow! Así se ve para adentro y así se ve por fuera. Cerro, literal, uno puede pasar por encima y no te vas a caer. Y para abajo hay un precipicio igual bastante grande, pero lo importante es el canal Beagle. Y para allá Argentina, apuntando literalmente hacia Argentina, siempre mirando hacia Argentina. Y lo mismo pasa en Argentina, si te vas por el lado argentino, Bahía Almanza, hay cañones directamente apuntando hacia acá. O sea, estuvimos tan cerca a la vez y tan lejos. Y bueno, si seguimos caminando por la orilla, pues ya no sé por dónde será, pero me dijeron que por acá habían... Acá parece que esta es, miren, esta es otra trinchera. Y miren, ahí está la parte por donde se mira. Y como se pueden dar cuenta, está apuntando hacia allá, hacia Bahía Almanza, que es el sector de allá. Un pueblo el cual se dice que es un pueblo fantasma, solamente de disuasión, inventado para ese conflicto. Y aquí tenemos el hoyo, que parece un hoyo de conejo, pero es bastante ancho para abajo. Este es mucho más alto. Y bueno, nos vamos a meter igual. Bueno, hijos de la Pachamama, estamos aquí adentro. Ojalá que no hayan ratones nomás. Pero wow, cabros, esto es historia viva. Trincheras en el fin del mundo. Y miren para adentro cómo es. No sé si se verá. Oh, genial. Literalmente como se ve en las películas. Una trinchera de la Segunda Guerra Mundial, una trinchera de la Primera Guerra Mundial. Pero no, esta no es historia mundial, es historia chilena, es historia argentina. Y wow, acá estamos dentro de una trinchera de hace más de 43 años, que estuvimos a punto de entrar en guerra con Argentina. Y bueno, aquí apuntando hacia allá, Bahía Almanza, Argentina. Y bueno, hijos de la Pachamama, como se pueden dar cuenta, esto de acá es Puerto Williams. Aquí es hoy en día la ciudad más austral del planeta. Para allá está el canal Beagle y el cerro que se ve para allá es Argentina. Pero para que vean que esta fue una historia real, 100%, les voy a mostrar lo que tengo a mi espaldas. Miren, aquí escondido entre el bosque te encuentras con otro cañón más totalmente desmantelado, al igual que uno que está más allá. Pero si se pueden dar cuenta, el aeropuerto está pasado estos árboles hacia atrás. Todas estas torretas eran para proteger el aeropuerto. Como muchos saben, las líneas de aterrizaje o un aeropuerto son muy importantes en una guerra. Y bueno, es un punto de interés, el cual obviamente va a ser una de las primeras cosas que van a bombardear los aviones. Y bueno, estaban estas torretas, las que tengo aquí, para proteger ese importantísimo lugar. Y miren, como se pueden dar cuenta, están aquí, son historia viva. ¿Se puede mover esto? Sí, se puede mover. Y wow, increíble. Increíble cómo está la historia aquí, consumida de a poquito por la vegetación, por la Pachamama. Y finalmente esta historia de guerra, que probablemente podrían haber sido ocupadas, quedaron aquí para siempre y quedarán aquí lo más probable para siempre. Y hijos de la Pachamama, de verdad estar aquí me sorprende en cada momento más. Miren para acá, como siempre lo digo, este es un museo al aire libre. De verdad es impresionante, pero el requisito principal es saberte la historia, porque de lo contrario aquí vas a encontrar basura. Pero miren, es una tanqueta enterrada, hijos de la Pachamama. En este momento estoy sobre la tanqueta. Como se pueden dar cuenta, se nota y se sobresale del piso. Allá tenemos un cañón, como les dije, allá tenemos el otro, y acá tenemos el centro de operaciones de ambas. Se nota que es como que aquí planificaban todo, aquí era el centro de tiros prácticamente. Y wow, increíble, hijos de la Pachamama. La Pachamama de a poco lo fue tapando hasta que ya le queda poquito para que la cubra por completo. Miren para adentro, no sé qué se verá. Para adentro, yo se los puedo decir, está lleno de agua. Tiene mucha agua y es obvio, ya que tiene un hoyo y acá llueve bastante. Y por lo que he investigado hasta el momento, creo que este era como el centro de operaciones, y dicen que por debajo, subterráneamente, había como conexión con las diferentes partes de este sector. De verdad estamos arriba de historia pura, de historia militar, historia única que muchos chilenos no conocen y que bueno, está aquí en Puerto Williams, al final del mundo, y tiene mucho que ver con la historia entre Chile y Argentina.
Y bueno, hijos de la Pachamama, ahora hemos llegado aquí a Turismo Chila, que es una residencia normal, pueden ver ahí, pero que está ubicada justo en el lugar donde estaban los búnkers, en donde se iba a alojar la gente y donde iban a estar los morteros que iban a destruir la ciudad una vez que fuesen argentinas. De verdad es una historia tremenda, pero que mucha gente no la conoce. Y entre medio del bosque están los búnkers, así que bueno, vamos para allá. Pueden ver el bosque, pero aunque no lo crean, está igual un poco escondido. Y miren allí, se ve una rejita y esa es parte del búnker, uno de los tantos búnkers que hay en este sector, porque aquí fueron varios los búnkers. Y miren, está un poco destruido, pero igual se nota que se puede ingresar. Miren, aquí está el palo y ahí está la reja, y miren para allá está la entrada al búnker, que la verdad está un poco tenebroso. Allá se ven los sacos de arena que afirmaban este búnker, la rejita, y ahí el techo está ya lleno de pasto. Miren para allá, sigue hasta allá el techo, por acá, y todo esto es el búnker. Y para acá continúa igualmente, debajo de la tierra escondido. Miren el hoyo para allá, sigue el hoyo, se nota que es bastante ancho para allá, y para acá es como una casita que estaba aquí escondido entre medio del cerro. Y miren, hijos de la Pachamama, ya subiendo un poquito más, te encuentras con una casa ya escondida entre medio del bosque. Y para acá me dicen que hay otro más. Y wow, claro que sí, acá tenemos otro búnker pequeño más, en donde quizás se guardaba armamento, se guardaba munición, etc. Pero es parte de la historia del conflicto del Beagle. Miren para adentro, no sé si se verá, pero está todo totalmente escondido aquí en medio de la nada. En medio de la nada, porque estamos en medio del cerro, que ahora de a poquito se está comenzando a poblar, pero es una población, digamos, muy alejada de la ciudad, que está mucho más allá. Ya cruzando la rejita que está ahí, la verdad es que no sé ni cómo decirle en qué lugar es, porque está muy, pero muy escondido. Hemos llegado a esta parte del bosque y wow, de verdad es como en las películas. No sé cómo decírselo, no sé cómo describirlo, es realmente impresionante. Miren, esto ya no es una trinchera cualquiera. Y miren, es la puertita y para allá no hay nada. O sea, es pasto. Si tú lo ves desde arriba es pasto. Voy a sacar la linterna. Para acá tenemos una puerta. Y para abajo, wow. Señoras y señores, esto es otro nivel. Impresionante. Tenemos escalera para bajar. Y para allá le pusieron tablas para que los niños no pasen, para que los animales no pasen. Lo que más me impresiona es que miren tremenda arquitectura debajo del pasto. Ustedes vieron cómo era por fuera. La verdad que un búnker de esta magnitud es impresionante, y aquí es donde se iban a traer a las personas de Puerto Williams una vez que los argentinos se tomaran la ciudad por completo. Voy a salir un poquito. ¡Ay, qué atrapado! Ahí está la puerta y para abajo es gigante. Y miren para acá, no hay nada, solamente este montículo. Y la arquitectura gigante que está por debajo pasa piola por todo el cerro. Por acá me habían dicho que estaba el sector donde los morteros dispararían. Ah, aquí tiene que ser. Wow, miren. Se supone que aquí, en este lugar, que está con sacos de arena, igual que una trinchera, se iba a colocar el mortero, que es el que tira bombas hacia arriba, y iba a apuntar hacia el sector de allá, que es unos kilómetros más allá está Puerto Williams. Una vez que se lo tomaran los argentinos y una vez que la gente chilena estuviese a salvo, iba a ser bombardeado desde este lugar toda la ciudad de Puerto Williams. De verdad, es una historia increíble y muchos chilenos no la conocen, y bueno, hay que conocerla, es parte de nuestra historia. Por aquí hay otra entrada, miren, no sé si se alcanza a ver ahí un poco la lata. Es un camino con una trinchera que recorre pero no está la entrada. No sé si será esa de allá. ¡Oh! Acá está. ¡Wow! Está bien escondida. Miren para acá. ¡Oh! Gigante hacia abajo. Y se ve un túnel hacia allá. Yo no sé si lo alcanzan a ver para allá. Pero bueno, quizás esta era solamente para mirar. Un tipo de ventana que cruza todo esto. Se une con la entrada que tenemos allá. Y miren para allá, se nota que hay un gran hoyo para allá. Y alguna gente antigua de Puerto Williams me cuenta que se le había ordenado que en caso de cualquier cosa viniesen a estos búnkers, que eran los búnkers de los civiles. Hasta el día de hoy se les llaman los búnkers de los civiles, que era donde la mayoría de las personas de la ciudad se iban a quedar acá.
increíble, impresionante. Miren la lata, debe ser de la época. Y claro que sí, acá tenemos otra entrada más. Wow. Uy, no se alcancen a ver, pero se nota que hay otra puerta ahí y también está tapado, probablemente para que nadie entrase. Y wow, increíble. No tengo palabras para describir esto. En pocas palabras, hijos de la Pachamama, este gran búnker bajo tierra que hay aquí en Puerto Williams iba a ser para que la gente de Puerto Williams, luego de que fuese invadido por los argentinos, lograse llegar hacia acá y quedar resguardada para que los argentinos tomasen la ciudad de Puerto Williams. Ya estaba todo preparado, de verdad la guerra era inminente, sí o sí iba a haber guerra, y solamente hace 43 años atrás, de verdad es tan poco, pero acá en Chile no se supo tanto como lo fue en Argentina. Y miren, acá están las pruebas, tenemos los lugares llenos de trincheras, tenemos todo aquí, todo lo que una guerra o que la Segunda Guerra Mundial tendría. Estaba todo listo, dispuesto, todo preparado, los planes de contingencia, todo listo, y la guerra no se dio, gracias a Dios. Pero wow, increíble como la historia, como el cerro te habla, cómo está todo aquí, de verdad, me encanta. De la Pachamama, ya a unos 3 kilómetros al sur de Puerto Williams, aún así te sigues encontrando con restos de lo que fue la batalla del Beagle. Miren para allá, ahí está la costa, una costa que la verdad se ve bastante fácil para desembarcar por parte de Argentina, que es, de verdad estamos muy cerca, son los cerros que están ahí al frente. Todo este sector de acá también está lleno de trincheras, y como les digo, este es un museo al aire libre, un lugar donde te encuentras trincheras por todas partes. No crean que están cerquitas, que las que acabamos de visitar o las que vimos hace rato estaban cerquitas, están todas muy alejadas pero escondidas por el bosque. Miren, aquí estamos caminando en medio del bosque, de la nada. Es bosque 100% silvestre, ni siquiera es el campo como el que está en la zona central. Estamos en el fin del mundo, ese es el contexto en el cual nos encontramos. Miren, creo que esta es una... ¡Wow! Está muy bien mantenida, miren para allá. Abajo tenemos un riachuelo que va pasando. Y como podemos observar, claro que sí, hijos de la Pachamama, tremenda trinchera y muy bien mantenida, como les digo. ¡Wow! ¡Qué genial! De verdad es genial estar dentro de trincheras que gracias a Dios no fueron ocupadas, pero estaban listas y dispuestas para comenzar el ataque. Para acá me dijeron que había más, pero... aunque no lo crean, las trincheras son para estar escondidas y bueno, estas cumplen su objetivo, están bastante escondidas y no sé, allá alcanzo a ver otra, recién vi otra y de verdad que es difícil encontrarlas. Miren allá hay una y acá hay otra y sí, claro, ahí está la entrada, ahí está el pasto que desde arriba, el objetivo es que los aviones no la vieran, y ahí está la trinchera por debajo. ¡Wow! Lleno de sacos de arena y con visión para el otro lado. Y para allá, miren, hay una allí, hay una allá al final, no sé si la alcanzan a ver, para que vean que no es algo que estoy inventando yo. De verdad que estos cerros fueron y están empapados de historias de una guerra que pudo haber sido terrible para ambos países, tanto para Chile como Argentina. Aquí, como se pueden dar cuenta atrás mío, una trinchera y otra trinchera por allá. Digo yo, cuando llegué aquí el año 82 como profesor, aquí al liceo, mis colegas que habían estado justamente en esos años, y ellos me decían de que ellos hacían clases con un casco y un fusil, porque todo el mundo tenía que estar preparado, listo. El director de la época, don Ángel Muñiz, y él me decía que él tenía su fusil y su casco en la cabecera en el dormitorio cuando dormía, porque obviamente en cualquier momento había zafarrancho combate y se suponía, y los apagones, me decía el otro, que en la noche venían los apagones, ¿cierto? Se oscurecía la ciudad completa, ciudad entre comillas, porque ese tiempo era solamente la meseta y un poco de poblado que había aquí en lo que es ahora el centro comercial. Se veía bastante tenso, me comentaban ellos. Hacían clases sabiendo de que ante un inminente ataque tenían que ir hacia ciertos refugios que estaban establecidos.
recuerdo que hubo unos compañeros de universidad, yo contándole lo que estaba ocurriendo, y me acuerdo que uno dijeron, oye, pero si yo estuve mirando el mapa y las pistas no eran unas rocas que hay que entreguen esas rocas para que me están peleando con unos pedazos de piedra. Resulta que cuando después llegué como profesor acá, y en una oportunidad en un buque armado pude recorrer hasta Puerto Toro, vi los pedazos de roca. La pistón es enorme, es grande. Lennox y Nueva también. Es más, en pista había ganado. Ya, es decir, gente viviendo ahí, entonces, con bosque, con todo, son tremendas islas inmensas. Pero es que esa es la verdad, pues hoy se muestra tan poco nuestro país, se muestra tan poco si vieran las bellezas que hay aquí. La gente no lo conoce. La gente no lo valora, porque dice, no, pues está tirado ya por el fin del mundo. La frontera está muy cercana a este lugar y podemos decir que a veces la inteligencia supera la fuerza. En este caso, Argentina tenía una gran economía, tenía un gran ejército, una gran fuerza aérea. Sus tanques superaban a Chile 10-1. De 10 tanques que tenía Argentina, Chile tenía uno solo y lo más probable es que lo tenía malo. La inteligencia chilena comenzó a ver que la inteligencia de los argentinos estaba cruzando la frontera mediante camiones. Y ante esto dijo, ya, no les vamos a prohibir el paso, pero vamos a hacer que vean lo que nosotros queramos que vean. No sé si me entienden. Acá en Chile hicieron y pensaron en crear tanques que no los teníamos. Se basaron en la idea con la que engañaron a Edwin Rommel en la Segunda Guerra Mundial, al zorro de los desiertos, con el ejército de plástico. Pero acá lo hicieron con tanques de madera y de cartón. Entonces, cuando el servicio de inteligencia argentino cruzaba en camiones, se encontraba con que el ejército chileno tenía bastantes tanques, siendo que en la realidad había uno solo bueno y 10 eran de cartón o de madera. Entonces ellos nunca pudieron calcular 100% cuánto eran los tanques que tenía el ejército, pero esto sirvió para la disuasión. Cada vez que se informaba de que habían personas argentinas cruzando por camiones, se mandaban a colocar tanques en diferentes lugares estratégicos para que ellos dieran información falsa. O también subían tanques a camiones acá en Chile, tanques obviamente de cartón y de madera, y lo hacían transitar por la carretera para que ellos vieran el poderío que tenía Chile, siendo que había solamente un tanque real y eran 9 falsos. Y por lo que me han comentado igual personas de esa misma época, me dicen que de los 3 tanques que habían en Chile, había uno solo bueno y los otros 2 eran reales, pero estaban malos. Esto hizo dificultar la estrategia de Argentina, ya que no tenían la información concreta de cuántos tanques habían y en qué lugar estaban. Entonces nunca pudieron hacer sus planificaciones como correspondían, y esto obviamente también ayudó a Chile a hacer que Argentina tuviese un poco más de respeto en ese sentido. Bueno, ese fue el ingenio, creo que ahí estuvo mi general Niro Fradi en esa parte. Se construyeron tanques con tambores, tubos, y se memetizaron y se pusieron arriba de los camiones y se pasearon por todo lo que era el sector del conflicto. Entonces, la observación argentina miraba, chuta, con una blindada, hoy tanto tanque tenían los chilenos, y en el fondo no teníamos tanto tanque, pues, eran puros tanques hechos con el ingenio del buen chileno, ¿no? Madera y cartón ahí, rocalí, un tubo grande y una mimetismo bien pintado y pasaban como tanques. Bueno, a mí en realidad me tocó hacer señuelos que se llamaban. Era más que nada para demostrar que las fuerzas eran superiores a las que en realidad había en las posiciones. Por ejemplo, yo participé en una sección de 106 milímetros y tuvimos que hacer con tubos de mortero o los mismos tubos de las piezas de las vainillas de los 106, hacer cañones, por ejemplo, y ponerlos en las posiciones que tuvimos que confeccionar. Eran falsas y a veces eran extractos de vehículos antiguos que se colocaban para que desde el frente del adversario se vieran como que eran vehículos que estaban ubicados en posiciones y que estaban mimetizados. Y eso eran materiales que se usaron muchas veces de cartón, de cholguán, de madera, de vehículos que se adaptaban con la forma de armamento, de tanques, de vehículos antiblindaje, y eran un elemento disuasivo. Entonces se colocaban en ciertas partes estratégicas para dar la sensación de que esa parte estaba cubierta con cierto material y armamento de guerra. Yo después me tocó conversar con argentinos, amigos que venían por acá a Punta Arenas y que habían sido soldados, y ellos decían,
realmente quedaron sorprendidos que tanta unidad blindada teníamos acá, pues, pero en el fondo, después cuando supieron, puta, nos cagó el chileno, ¿no? Nos cagó el chileno, ¿no? Pues el chileno, usted sabe, el chileno es pícaro y siempre usando la picardía. Y bueno, hijos de la Pachamama, unos 50 kilómetros saliendo desde Punta Arenas te encuentras con lugares donde estuvieron las posiciones de los soldados en el conflicto del Beagle. Hoy día vine con don José, el cual me acompañó. Hola, ¿cómo estamos? Y me acompañó y vino para acá. Me trajo al lugar donde él estuvo, porque él estuvo en estas posiciones y me va a mostrar el lugar en donde estuvo. Ya estamos aquí, cerca de 50 kilómetros al norte de Punta Arenas te encuentras con el Cerro Sacrificio, el único cerro que está allí, porque todo para allá es pura pampa. Don José, ¿por qué se llama Cerro Sacrificio? Bueno, este es el sector de Cabeza del Mar y se le puso Cerro Sacrificio porque supuestamente cuando iba a hacer el conflicto, esta era la única posición que teníamos para impedir el paso de los argentinos hacia Punta Arenas. Y aquí, en este lugar, se iba a pelear hasta la última gota de sangre. Y por eso se le llamó Cerro Sacrificio. Y bueno, hijos de la Pachamama, así como decía don José, nos encontramos ahora aquí en el Cerro Sacrificio, el cual es el que está allí, y es en donde los soldados, este era el último punto. Si los argentinos pasaban 2 etapas antes, este era el punto donde ya los soldados no podían retroceder. Era el punto final donde ganaban o morían, no había otra opción. Por eso se le llamó Cerro Sacrificio y es el que tenemos allá. Si es que se llega a escuchar no tan bien es porque acá hay mucho viento, estamos en plena pampa, como pueden darse cuenta para atrás. Aquí está don José, el cual estuvo en estos lugares, él estuvo en el Cerro Sacrificio, estuvo esperando a los argentinos en este lugar y también tiene y conoce los puntos donde ellos estaban listos y dispuestos para luchar. Así es, aquí vamos a entregar nuestro deber sagrado con nuestra patria, al cual juramos nuestra querida bandera defenderla hasta el último instante. Y aquí íbamos a estar, aquí íbamos a lograr detener el avance de la tropa argentina. O ganamos o moríamos. ¿Se notan las posiciones, no? No, yo no veo nada todavía. Ya, vamos hacia allá, vamos hacia allá. Wow, ahí hay una. Aquí teníamos la posición, ¿cierto?, de unidad de blindaje. Esta era nuestra posición. ¿Y aquí estuvo usted? Sí, pues, estuvimos nosotros acá. Aquí poníamos el vehículo, los cañones apuntando hacia allá, hacia el norte. Y esta cuando disparamos, salíamos arrancando para acá, ¿cierto?, a cambiar a otra posición. Esto está lleno. Wow, increíble, hijos de la Pachamama, porque miren, uno pensará que es solamente esto, pero no, miren, son caminos para allá, como que si fuesen topos que pasaron por aquí, hicieron hoyo y son puras trincheras esto, ¿cierto? Sí, pues, trinchera. Otra posición antiblindaje. Bueno, todo esto estaba protegido con palos y tepe, que se la poníamos, entonces era difícil de que se vea de la parte aérea. Claro, ahora con el pasar del tiempo, son más de 40 años, se ha ido deteriorando. Wow, hijos de la Pachamama, estar aquí de verdad es sorprendente porque esos fueron lugares diseñados especialmente para ese conflicto y muchas personas no lo sabían. Miren, acá tenemos otra trinchera más gigante, antiblindaje, como dice don José, y acá tenemos los palos ya que están un poco destruidos con el tiempo, porque obviamente el viento hizo lo suyo, y para allá los caminos que hicieron las personas para caminar aquí y protegerse y estar siempre mirando hacia allá, que es el lado argentino, un poco más allá. Wow, miren ese lugar lleno de palos y de... Esos son como alambre de púas que usan los militares, ¿cierto? Miren acá las trincheras cómo están. Teníamos todo camuflado, todo tapado, no se veía de arriba. Ya.
¿Tú puedes ver, viste? Está bajo tierra. Claro. Wow, está bien equipado aquí abajo. Lleno de palos, miren, estamos bajo tierra, literal. Ahí se dieron cuenta que hay tierra. Miren, estamos dentro de una trinchera, cabros. Por aquí estaban los soldados esperando el 22 de diciembre, la fecha clave. Lugares claves para el conflicto del Beagle. En estos lugares muchas personas como Don José estuvieron en el 78 esperando a que llegase la guerra, esperando a minutos de que sucediera todo. Realmente increíble. Miren el techo de esta trinchera, como es de madera. No sé si se verá en la cámara, pero estamos literalmente bajo la tierra. Para acá más palos. En la noche salí a patrullar con un soldado y me encontré con la tropa argentina en una posición. Habían como 10 soldados argentinos ahí y empezaron a llamar y conversamos, que tenían sed. Así que le invité pan y ya, pues, agua con 30 grados de frío. Conversamos y ellos decían que no querían la guerra, nosotros tampoco, le decíamos, pero bueno, ambos teníamos que defender nuestra patria, si eso estaba claro. Pues nosotros teníamos que cumplir con lo que se nos estaba ordenado, punto. Y amigos, de verdad, esto es literalmente como la pampa del desierto, lo mismo, pero una pampa aquí en la Patagonia. No hay nada, ningún árbol, solamente este pastillo, que no sé si lo logran ver, ese pastillo y el frío, que de verdad, el frío me tiene las manos blancas, ya ni sangre me queda, literal, la cara me llega a arder con el viento muy helado, y eso que estamos casi entrando a verano. Me imagino cuando estaban aquí los soldados en pleno invierno. Impresionante, de verdad impresionante, porque yo ya estoy casi muerto, y eso que hemos estado aquí 20 minutos, pero el viento que existe en este lugar es muy fuerte y también muy helados. Hay que ponerse en el contexto de que estamos al fin de Chile, al fin del mundo, y estamos muy cercanos a la Antártica también. Tú te preguntarás cómo hicimos todas estas posiciones y no hay rastro de que haya quedado tierra. Trabajamos por lo general en la noche y como en la zona acá hay mucho viento, entonces sacamos la pala y lo tiramos para el aire y el viento lo esparcía. Oh, bueno. Porque si tú ves no hay ningún montón, Sí, pues, no hay nada. porque toda esa cuestión del aire se ve, pues, todos los movimientos de tierra, entonces no queda nada. Bueno, ese tiempo era más helado que ahora, más helado, y el equipo que teníamos no era el equipo adecuado, pero como buenos chilenos apechugámonos nomás. Recuerdo de los soldados que lo único que querían hasta el último momento, porque en el fondo defender nuestra patria significa defender nuestra mamá, nuestros papás, nuestros hermanos, y etcétera, etcétera. Nuestra bandera por la cual juramos defenderla. Entonces ese era nuestro objetivo. Así que, como yo le decía a mis soldados se muere una sola vez, no dos veces. Y aquí quedamos. Ganamos o morimos. Todo listo para la guerra, preparado para la guerra. Estábamos preparados para luchar. Por Chile damos la vida. A la edad que tengo voy igual. Lo que estoy preparado para eso. La gente que tuvimos en ese tiempo, digamos, me refiero al contingente, a los conscriptos, fueron desde el primer día hasta el final, nunca decayeron moralmente, al contrario. Siempre defender la patria, como lo hicimos un día jurando a la bandera de que la defenderíamos hasta lo último. Y eso estábamos claros, y cuando vimos que no hubo guerra, como que sufrimos una frustración, porque la verdad es que el soldado quiere estar ahí, en el combate, pero pensándolo ahora con el tiempo que ha pasado, creo que fue lo mejor que puede haber pasado, que no hubo guerra. Y decirle a todo el país que estuve dispuesto a rendir mi vida por la patria y lo sigo estando. Era nuestra obligación defender a nuestro país tal como lo haría un jefe de hogar defendiendo su familia, su casa. O sea, es la misma, pero en otro orden de escala. Nosotros, los infantes marines y toda la gente de la Armada, estábamos todos preparados y sabíamos que teníamos que ir a luchar y dar la vida por nuestra patria. Y sabíamos que íbamos a ganar, no importa lo que pasara. En este momento igual iría y manteniendo mi juramento, porque eso es de por vida. Les mando un saludo a todos mis compañeros cursos desde Arica a Magallanes, de la promoción 77-78, los cuales tuvimos el honor, el orgullo
de graduarnos en las trincheras en defensa de nuestra patria. Compañero de curso, desde la distancia, en el lugar que me encuentro, quiero darle un abrazo con cariño, con emoción hacia usted, porque sé lo que nosotros pasamos, lo que sufrimos. ¡Viva Chile! Y bueno, hijos de la Pachamama, como se pueden dar cuenta, atrás está la Pampa Magallánica, atrás el Cerro Sacrificio, que ya conocen su historia, y de verdad encontré que es una historia increíble, que ese punto era el más extremo. Desde ahí no pasaban los argentinos, y si es que pasaban, los chilenos iban a morir ahí. Los chilenos no iban a volver con vida a sus casas si es que no ganaban en ese sector. Era el Cerro Sacrificio, por eso se le puso ese nombre. Muchas gracias a los que me apoyan en Patreon, porque gracias a ellos estoy acá en la Pampa Magallánica, en el sur de Chile, mostrándole esta historia y mostrándole muchas historias más de Chile. No olviden suscribirse al canal, es totalmente gratis para que conozcan los próximos videos que suba. Y desde la Pampa Magallánica, acá en el sur de Chile, en Punta Arenas, me despido, hijos de la Pachamama. Muchas gracias por haber visto este video y nos vemos el próximo fin de semana con un video nuevo. Adiós, hijos de la Pachamama.